El diablo en Mexicali. Una de las leyendas que predomina en Mexicali es la historia de la aparición del diablo en una discoteca muy concurrida de la ciudad. Este suceso conmocionó a la población entera, ocasionando que la asistencia a los bares y recintos de diversión disminuyera notablemente. La noticia corrió por toda la República Mexicana. Allá por los años 60, por la calle 11, empezaron a propagarse los centros nocturnos donde había música, bebidas embriagantes de diversos tipos y en grandes cantidades y sustancias psicotrópicas. En estos lugares, la clientela, en su mayoría jóvenes ávidos de aventuras, iba para conocer más gente y establecer relaciones de todo tipo. De tal forma que las parrandas iban en aumento, así como la preocupación de los padres al ignorar el paradero nocturno de sus hijos. La Ronda, el Waikiki y los Cocos son tan solo algunos nombres de las discotecas más famosas de Mexicali y que marcaron la pauta para la diversión nocturna de estas décadas. Así pues, cuenta la leyenda que una noche, en Los Cocos, mientras algunos jóvenes bailaban con la música, otros se divertían y los menos conversaban. De pronto, a lo lejos, en la entrada del lugar, un hombre pálido lleno de miedo llegó gritando que en la Ronda, la discoteca que se encontraba justamente enfrente, se había aparecido el diablo. Los esfuerzos por tratar de calmarlo y sobre todo de hacerlo callar fueron en vano, ya que corrió por todo el lugar gritando que el diablo se había aparecido. Los asistentes comenzaron a burlarse de él y decían: ¡Ja! Este pobre está bien tomado. Sin embargo, las personas que se ubicaban cerca de la puerta de los Cocos y que podían observar con claridad la entrada de la Ronda, se percataron que las personas salían despavoridas. Las mujeres histéricas y los hombres intentaban proteger a sus acompañantes. Este hecho ocasionó que muchos jóvenes, por su propia seguridad, decidieran regresar a sus casas. De acuerdo con las personas que asistieron a la ronda, un hombre muy elegante y bien parecido arribó al lugar. Rápidamente buscó a la mujer más hermosa y la invitó a bailar. La joven aceptó y pasaron todo el tiempo juntos divirtiéndose, bebiendo y fumando cigarrillos. Inexplicablemente el hombre fue transformándose en una bestia maldita que atemorizó a todos. Se dice que todo ocurrió justo a la medianoche. De la frente le brotaron dos protuberancias que en cuestión de minutos tomaron forma de cuernos. El tono de su piel cambió y en el ambiente se desató un fuerte olor a azufre. Asimismo, algunos dicen que se desató un gran torbellino. No se sabe con certidumbre qué pasó con la mujer. Unos aseguran que escapó, otros que se desmayó. La gran mayoría está segura de que se la llevó con él. De tal forma que a los lugares aledaños llegó rumor de la terrible aparición de Satanás. Los jóvenes no quisieron indagar más del acontecimiento y optaron por retirarse a sus hogares. El pánico y la desesperación reinaron en las calles. Muchas mujeres padecieron crisis nerviosas y otras tantas necesitaron atención médica en un hospital. Cuenta la leyenda que el diablo no volvió a aparecerse en ningún centro nocturno, pero a partir de ello, los mexicalenses dejaron de asistir a dichos recintos, pues temían ser presas del demonio. La gente del lugar cuenta que todo fue un malentendido, pues el diablo era en realidad un joven con muy mala fama en la ciudad, que gustaba del crimen, del asalto y las peleas. Se dice pues que este muchacho arribó a la ronda con el fin de ajustar cuentas con otro hombre, de tal forma que al encontrarlo desenfundó su pistola y le disparó. Entonces la gente salió huyendo del lugar gritando que el diablo se había aparecido en la ronda. Cada persona tiene su versión de los hechos.
La enfermera fantasma del Panteón Inglés de Real del Monte. La siguiente historia también es sobre uno de los huéspedes del panteón, la señorita Surjar, enfermera de origen holandés cuyo cuerpo descansa en Real del Monte. La señorita Surjar llegó en 1920 a Real del Monte. Fue invitada a laborar en el Hospital del Real para mineros cuando vivía en Inglaterra. Al llegar a territorio mexicano, conoció por su propia experiencia la gran cantidad de servicios de salud que tenían los trabajadores de las minas, quienes a menudo encontraban la muerte en ellas debido a las continuas explosiones para abrir vetas, las emisiones tóxicas provenientes de las entrañas de la tierra o los continuos accidentes por falta de equipamiento de seguridad. A partir de su llegada, dedicó su vida a sus pacientes, pues nunca se casó ni tuvo hijos, por lo que su trabajo se convirtió en parte esencial de su existencia. Incluso seguía cuidando a los enfermos después de haber terminado su turno. La señorita Surjar falleció el 26 de octubre de 1956 y fue enterrada en el Panteón Inglés de Real del Monte como agradecimiento de parte de los dueños de las minas por su empeño en el cuidado de sus pacientes. Se estableció incluso un día de luto por esa muerte, además de que gran parte del pueblo acudió a su entierro, ya que tanto los trabajadores como sus familias estaban muy agradecidos por todo lo que había hecho por ellos. La enfermera había amado tanto a México que pidió ser enterrada en el suelo donde tanto trabajó. Habían pasado 10 años de su muerte cuando en la mina sucedió un terrible accidente. Mientras unos trabajadores hacían una perforación para explotar una veta, se encontraron con una bolsa de gas sulfuro que hizo explosión y lastimó a 15 trabajadores, de los cuales casi la mitad murió antes de llegar al hospital. Uno de los heridos era un trabajador de 59 años de edad llamado Simón Fernández, que al año siguiente iba a jubilarse. La mayor parte del tiempo estuvo sedado, ya que había sufrido varias quemaduras en las piernas que le provocaban dolores insoportables. A veces se preguntaba si no sería mejor morir a seguir sufriendo de la forma en que lo estaba haciendo. Después de todo, ya era un hombre viejo y había vivido. Llegó la noche y con ella nuevamente la agonía de Simón, pues ya había pasado el efecto de los medicamentos. De pronto llegó una enfermera, quien de forma dulce le preguntó cómo se sentía y cambió sus vendajes. Le volvió a administrar el fármaco y se quedó un rato con él. Simón no la reconoció hasta que le dijo: «No es bueno desear la muerte, Simón. Ella vendrá sola cuando sea pertinente. Descansa y te pondrás mejor. Aún no es tu tiempo». El hombre abrió los ojos y la reconoció. Era la señorita Surjar en persona lo que le hablaba, quien le había cambiado el vendaje y había administrado la medicina. Simón, asombrado, no pudo hablar, pues él la había conocido en vida a esta admirable mujer y había sentido gran pesar por su muerte. Cuando por fin pudo articular palabra, la señorita Surjar ya había desaparecido de su vista. Después de algunos días, Simón salió del hospital por su propio pie, no así 8 de sus compañeros que lamentablemente fallecieron. Cuando visitó a los otros sobrevivientes, estos le contaron de la gentil enfermera que de noche los cuidaba, escuchaba y sanaba sus heridas. Ninguno sabía que se trataba de la señorita Surjar, pues la mayoría eran jóvenes que no la habían conocido en vida, pero sus descripciones coincidían con la de Simón. Se cuenta que la señorita Surjar siguió apareciendo en el hospital, cuidando a enfermos con gran dedicación. Se dice también que cuando murió toda la generación de obreros con los que ella había trabajado, dejó de aparecer. Lo que es seguro es que esta admirable enfermera se dedicó a su trabajo aún después de su propia muerte. El pueblo de Real del Monte guardó con cariño el recuerdo de la enfermera Surjar, de tal suerte que en su lápida El pueblo de Real del Monte guardó con cariño el recuerdo de la enfermera Surjar, de tal suerte que en su lápida está escrito: «Ella fue una enfermera
que amaba a sus pacientes y sus pacientes la amaban a ella. Por hacernos sentir algo de miedo, jugamos a la ouija, cosa de la que siempre me arrepentiré. La noche era fría, en el ambiente se notaba un aroma extraño, no sé definirlo con palabras. Unos amigos y yo buscamos una vieja ouija que mi familia ha tenido guardada por muchos años. Era de mi bisabuela, la cual había fallecido cuando yo aún no había nacido, y siempre había querido conocerla. Mis amigos hacían eso por diversión, yo por un fin, puesto que quería hablar con mi bisabuela. La sesión comenzó. Entre risas mis amigos bromeaban. Yo estaba muy serio, concentrado, pero ellos no lo notaron hasta que cayó un rayo que iluminó toda la habitación oscura, seguido de un trueno que estremeció hasta el último de mis huesos. Asustados por el rayo, mis amigos se quedaron en silencio como yo, concentrándose. De repente, el puntero de la ouija comenzó a moverse. Preguntamos al unísono quién era, pero no respondió. El puntero se movía sin cesar de un lado para otro sin formar palabras. Al final paró y lentamente formó las siguientes palabras: «Estoy yendo por ustedes». Llamaron a la puerta, pero nadie se atrevió a abrirla. Solo oímos la voz de quien llamaba. Era una mujer que estaba en el pasillo y gritaba por entrar a mi habitación. La puerta estaba cerrada con llave. No podía entrar, pero parecía que iba a echar la puerta abajo. La mujer gritaba desesperada. La puerta iba a caer, así que empujamos la cama para trancarla. La mujer, cada vez más desesperada, gritaba mi nombre. Yo tuve el impulso de abrir la puerta, pero me contuve. Esos gritos eran desesperados. Entonces me di cuenta, era mi bisabuela. Algo me lo decía, aunque no podía explicar cómo lo sabía. Me lancé a abrir la puerta, quería verla. Tenía que verla, pero mis amigos me agarraron. Los gritos cesaron. Una de mis amigas tuvo un ataque de nervios. Nos acercamos a consolarla, pero una voz grave y fuerte salió de ella, diciendo que no nos acercáramos. Nos quedamos de piedra. La mujer del pasillo comenzó a gritar de nuevo: «Se los advertí, y no me hicieron caso. Ahora morirán». Mi amiga comenzó a moverse de un lado a otro, diciendo que nos mataría. Intentamos abrir la puerta, pero no pudimos. Los gritos volvieron a cesar. Conseguimos abrir la puerta. Yo salí primero, pero se cerró detrás de mí. Oí los gritos aterrorizados de mis amigos histéricos, pidiendo socorro, dando patadas a la puerta para abrirla. Escribo mi historia 45 años después de que ocurriera, pues acabo de salir de la cárcel, culpado por el asesinato de mis amigos, los cuales encontré muertos cuando conseguí abrir la puerta de mi habitación.